¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta vía pública. 11 de la noche, 2 minutos, lunes 6 de agosto. Hoy en la mañana, el personal de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojó un total de 50 manifestantes. Es aproximado. Y llegaron ellos hasta el ingreso del Palacio de los Tribunales aquí en Santiago para protestar por los últimos fallos de la Corte Suprema. Usted ha leído, ¿no?, que concedió estas libertades condicionales a 7 reos de Punta Peuco. Bueno, dentro de los manifestantes había representantes de las juventudes del Partido Comunista y Socialista, además del apoyo del diputado Daniel Núñez del Partido Comunista. Bueno, en los incidentes se registraron 8 detenidos por desórdenes públicos. Pero no es la única noticia del día. También hoy se dio a conocer los resultados de la encuesta CADEM en torno a la imagen de la Iglesia Católica. Esta arrojó que un 83% considera que la institución no es honesta. Un 96% cree que la Iglesia Católica chilena oculta o protege a los sacerdotes acusados de abusos. Además, hay que recordar que a través de una carta el cardenal Esati el fin de semana comunicó su decisión de no presidir el Te Deum, que es una tradición republicana, es ecuménico, no es católico, pero es en la Iglesia Católica y Esati tenía que presidirlo. Bueno, es un duro escenario, qué duda cabe, el que tiene que enfrentar una vez más esta institución. Pero ¿cuál es realmente el peso de la Iglesia Católica en Chile hoy y en la política? Es un actor político sin duda también. Bueno, esta noche analizaremos este tema junto al vocero de los laicos de Santiago, Roberto Sánchez, y el historiador de la Universidad Católica, Cristóbal García Huidobro. La corrupción en Argentina parece una teleserie, pero no es broma. Y no es ficción, es lamentablemente muy cierto. En ese país se destapó un enorme escándalo de corrupción y nuevamente las figuras centrales son el fallecido Néstor Kirchner y su esposa, los dos presidentes de la República, los dos ex a estas alturas, Cristina Fernández de Kirchner. Están en la mira de la justicia, pero han estado en la mira muchas veces y tienen muchos procesos abiertos. Pero en este caso hay pruebas de tal contundencia que todo indica que el día 13 tiene que declarar Cristina Fernández. Bueno, el miércoles pasado se detuvo a 12 empresarios y exfuncionarios kirchneristas debido a que sus nombres aparecieron en 8 cuadernos que dan cuenta de una enorme red de coimas durante la era K. Esta noche conversaremos con Pablo Lacoste, académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, sobre escándalos de corrupción más grande de Argentina. Veamos la pregunta del día. Los dejamos invitados. Aquí en nuestra pantalla va a aparecer para que ustedes entren a través de nuestro fanpage y respondan. ¿El sucesor del cardenal Ricardo Esati debiera ser extranjero? ¿Qué le parece a usted? Sí, es lo apropiado. No, debe ser chileno. Está invitado usted a responder. Hacemos una pausa y volvemos con los temas ya descritos y transitamos en esta, nuestra vía pública. Vida Security nos invita a disfrutar lo más importante en la vida, los momentos. Convertir lo simple en algo único y atesorarlo solo depende de mí. Mi vida, mi salud, mis ahorros, mi futuro. Da lo mismo de qué se trate. Si es con Vida Security, seguro que disfruto hoy. Eso quiero. Vida Security, otra empresa del Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. ¿Quieres escaparte del invierno? ¡Sí! ¿Quieres disfrutar de la playa? ¡Sí, sí! Por eso volvió CC Caribe de Despegar. Disfruta de las mejores playas del Caribe y paga hasta en 10 cuotas sin interés con todos los bancos en todos los productos. Despegar.com. Viajar es posible. Consorcio, con todo, con seguros, con previsión, con ahorro, con banco. Consorcio. Una vez al año, en Chile nos reunimos para celebrar a lo mejor de lo nuestro. ¿Conoces a alguien que sea un vecino ejemplar?
Un camiseteado es una persona que hace de tu comuna, ciudad, colegio, universidad, trabajo o país un lugar mejor. Postula a quienes se la juegan por su comunidad. www.camiseteados.cl. Ponerse la camiseta es tarea de todos. TVN, con los camiseteados. Abre los ojos, mira a tu alrededor. La sociedad cambió y el mundo también. Tenemos grandes desafíos. Despertemos a esta nueva realidad. Te invitamos a conocer la visión de los economistas Ricardo Caballero y Felipe Cast en una nueva versión del Seminario Económico Security. Abre los ojos, mira al futuro. Este 9 de agosto, síguenos vía streaming desde las 8:45 en security.cl y súmate a esta conversación. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. La Iglesia Católica, que si bien pierde peso específico, peso relativo en nuestra sociedad, sigue siendo una institución que representa a muchísimos chilenos y además está arraigada en nuestra historia, en nuestra cultura, en momentos muy difíciles. Por lo tanto, no es una institución en la cual uno pueda desechar. Crea o no crea, esto es independiente a las convicciones de cada uno de nosotros. Por eso, y como actor político, nos interesa poner sobre la mesa qué es lo que está sucediendo. Para eso hay dos estupendos invitados esta noche que nos ayudarán a entender qué es lo que sucede con la Iglesia, hacia dónde puede ir la Iglesia Católica chilena. Cristóbal García Huidobro es historiador de la Universidad Católica. Cristóbal, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Y Roberto Sánchez, vocero de los laicos en Santiago. Roberto, muchas gracias por estar aquí también. Buenas noches y gracias por la invitación. Ustedes vieron las cifras de la encuesta CADEM, ¿no? Sí, están tan complejas, por decirlo menos. Sí. Pero en torno a los 80-90% hablando de que es una institución deshonesta, que pudiera ser uno de los valores fundamentales del Evangelio, del cristianismo, de lo que debiera significar cuando uno ve a un pastor espiritual, que es una persona honesta. Después que están dedicados prácticamente o que tapan a los que cometen delitos. ¿Qué les parece a ustedes? Es que el proceso ya empieza a comenzar a comienzos de los 90, cuando la Iglesia se empieza a desconectar del laicado. Ahí ya son los primeros síntomas cuando la Iglesia se atrinchera en las parroquias, de una manera coloquial, para decirlo, y empieza a desconectarse con la realidad de la gente. Entonces, ahí viene el primer síntoma de que hay algo. ¿Por qué se produce eso? A ver, yo creo que esto tiene que ver también con una idea respecto a, por un lado, a mantener cierto orden jerárquico dentro de la Iglesia Católica. De alguna forma también hay un tema que tiene que ver con cierta estructura que tiene la misma Iglesia, muy jerárquica y que se empezó a ver desde... ¿Pero esto es en Chile? ¿Viene dado No, esto es una cuestión universal, esto no ocurre solamente en Chile. Quizá a nosotros nos tendemos a fijar más en Chile porque, bueno, en definitiva es el escenario vernáculo, digamos, el escenario nacional, pero piensa tú, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, las acusaciones que había, digamos, las denuncias que existieron, por ejemplo, en Boston. Que fueron... En Irlanda. Varias décadas de acusaciones, lo mismo que pasó en Irlanda, etcétera, y que lamentablemente ahí se hicieron oídos sordos, digamos, porque se desestimaron dichas acusaciones, al final terminaron por reventar, en definitiva, y probarse eso. ¿Por qué, Roberto, este ensimismamiento al cual tú te... Yo creo que, desde el año 90 también la Iglesia da un giro también hacia el lado más conservador. Yo creo que también hay que tomarlo como consideración desde el efecto más histórico. El hecho de que se pusiera más conservador y la Iglesia se centró en los temas valóricos, digamos, la sexualidad, y dejó de lado la otra parte valórica. Ya vemos lo que son los pueblos originarios, la problemática de las pensiones. Esa defección se fue notando cada vez y se fue centrando solamente en la sexualidad. Y eso fue un síntoma realmente doloroso, porque la Iglesia chilena se había destacado por estar siempre permanentemente súper involucrada en la sociedad. Digamos, la reforma agraria fue trascendental, la participación de la Iglesia en la reforma agraria. En la formación del sindicalismo, de la reforma agraria, de la oposición a la dictadura. Son procesos sociales potentes y la Iglesia tuvo
un papel ahí. Sí, pero yo discrepo en eso. ¿En qué sentido? Porque si no, no se condiciría con lo que estaba pasando a nivel mundial. A eso voy. El giro conservador que señala Roberto, que podría yo entenderlo para el caso chileno, que yo estaría hasta cierto punto de acuerdo en algunas cosas, no se condiciría entonces o no explicaría eso respecto a lo que estaba pasando en el resto del mundo, porque en otras partes, en el ámbito, por ejemplo, estoy pensando en el ámbito africano, por ejemplo, en algunos países de Asia, en fin, e incluso también en el mismo Norteamérica, no necesariamente hubo un giro conservador. Entonces, pero ocurrió de todas maneras que se dieron casos de abuso y se dieron de todas maneras estas problemáticas. Entonces quizá el asunto no tiene que ver tanto, no necesariamente, a eso voy, puede que tenga alguna raíz, pero no tenga que ver necesariamente con una visión más o menos conservadora. Sí creo yo que hubo un asunto que tiene que ver, por un lado, con una falta de visión por parte de la jerarquía en el caso específico de Chile, más allá si lo vamos a buscar con un tema político o no, con un tema ideológico, una falta de visión y una ceguera muy grande, y quizá una desconexión, que es lo más grave de todo, entre los pastores de la iglesia, estamos hablando de los obispos, en fin, los arzobispos, respecto al laicado. Pero se transformó en una iglesia vertical. La iglesia siempre ha sido vertical. Sí, pero en el concilio, Concilio Vaticano II, lo que se trató de hacer, ahora parece que le echaron tierra muy rápidamente porque se pusieron nerviosos, era tratar de horizontalizar la iglesia. No sé hasta qué punto, pero cambiaron los ejes. ¿Ustedes están de acuerdo, Roberto? Yo sí, yo creo que el Concilio Vaticano II fue trascendental para la participación del laicado, porque esta verticalidad que tú decías ya se ponía transversal. Yo podía hablar con mi obispo de tú a tú, de igual a igual. Hoy día vemos que eso ha cambiado absolutamente. La imposición de la autoridad del obispo y del sacerdote y deja al laicado casi en el suelo. Claro, es prácticamente como el laicado, como si fuera a ver un espectáculo de teatro, como si fuese ajeno, él no participa de la escena. Pero mira hoy día, en el caso que estamos en una crisis tremenda en la Iglesia Católica, y hoy día la Iglesia y los obispos nos tienen de rodillas frente a la custodia rezando. Entonces, no se entiende. Entonces, ¿tú crees que no ha cambiado? ¿No ha cambiado esa verticalidad? ¿No ha aprendido el episcopado chileno? Yo creo que no lo ha entendido. Entonces, ¿y tú estás de acuerdo, Cristóbal? ¿Y por qué el Papa entonces dice que está impactado por estos cambios en este manuscrito que le envía ayer? Que apareció hoy día. Hoy día, que está impresionado de las medidas que han tomado. Yo lo miro desde una perspectiva un poco más larga, o sea, en largo tiempo. A ver, por un lado, la Iglesia Católica siempre ha sido vertical, con Concilio Vaticano II, sin Concilio Vaticano II. Pero una apertura. Lo que sí estoy de acuerdo con Roberto, efectivamente, que hacia la década de los 60, finales de los 50, principios de los 60, a pesar de que ya venía un poco antes de la década de los 50, se da una apertura mayor, precisamente con la idea de integrar el laicado dentro de lo que es fundamentalmente la Eucaristía, y también, de alguna manera, acercar a lo que se llama el pueblo de Dios, en definitiva, a todo el cuerpo de creyentes, al desarrollo, digámoslo, de la vida, digámoslo, religiosa. No solamente hacer una cuestión arcana, digámoslo, reservada solamente para los sacerdotes, sino que fuera una verdadera comunidad de fe, ¿ya? Ahora, algo pasa fundamentalmente hacia la década de los 70 y 80, donde esa idea empieza de alguna manera a volverse regresiva, es decir, nuevamente es como el reflujo en ese sentido. Podríamos entrar a tratar de encontrar las explicaciones del por qué, quizá la Guerra Fría, un reflujo conservador, etc. En fin, en el caso chileno, efectivamente, eso se da, pero como tú decías, efectivamente, Roberto, más hacia la década de los 90. Claro. Quizá por lo que tú mencionabas, Matías, de que, y también viene el cambio regeneracional de los obispos. También. Ya, salen casi el 50% de los obispos del Concilio Vaticano II. Claro, efectivamente, que vamos a tener una iglesia que estuvo muy metida en ciertas reformas estructurales que se dan durante la década de los 60 y los 70, y que además hubo una oposición muy férrea al régimen militar, digámoslo, y que eventualmente después viene este cambio generacional y viene también el reflujo de un episcopado, digámoslo, que estuvo políticamente muy movilizado, y que a la década de los 90 eso se reduce. Y hay un cambio también de orden político. La historia es cíclica. La raíz de la Iglesia Católica, más allá de los devenires coyunturales, es una raíz profunda. ¿Puede volver, y en cuánto tiempo, puede volver la Iglesia a tener, no te digo el peso específico de antaño, pero un peso específico al menos de respeto a la sociedad, de creyentes y no creyentes? ¿O ustedes sienten que esto es más o menos terminal, Roberto? Yo creo que no es terminal, pero sí va a ser un proceso largo. Yo creo que esto se va
solucionar, entre comillas, en una década, en 10 años. Porque tiene que haber un recambio del laicado, de los sacerdotes, de los obispos. ¿Ah? Entonces, esto es una cuestión a largo plazo. Yo creo que es un poco lo que decía el Papa. Este cambio es a largo plazo. Yo no me atrevo a dar tiempo. Es un tema de formación profesional desde el punto de vista de la historia. Pero yo concuerdo con Roberto que es un tema a largo plazo. Aquí, perdonando la expresión, porque quizás no es la más adecuada, pero aquí se necesita un recambio de imagen, partiendo por eso, así como una gran campaña de recambio de imagen, y efectivamente también se necesita savia nueva, llamémoslo así, casi como citando al Evangelio, se necesita savia nueva porque en definitiva aquí hay un tema que tiene que ver con recuperar las confianzas entre el laicado y los sacerdotes. Yo no creo que tenga que ver con hipotecar la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, pero sí se necesita y con estas restaurar la confianza. Con estas autoridades, con Esati, por ejemplo, que renunciado podrá estar, pero sigue siendo el arzobispo de Santiago. Y hasta que nos digan lo contrario, va a seguir siendo. Y muchos otros obispos renunciados estarán. Pero ¿es posible con ellos restituir la imagen de confianza o restituir las confianzas? ¿Ustedes creen que hay que hacer un borrón y cuenta nueva prácticamente? Incluso trayendo un arzobispo de afuera, por ejemplo, se ha hablado de Bartomeu, que puede venir a hacerse cargo de la arquidiócesis. Mira, yo creo que es muy difícil. Nuevamente, las confianzas, cuando están rotas, es muy difícil, digámoslo, volver a reconstituirlas con las mismas personas, ¿ya? No sé si trayendo un arzobispo, un obispo, digámoslo, de afuera, eso cambia algo, ¿eh? En todo caso. Sería una gran intervención, en todo caso, de parte del Vaticano, el traer un ¿Pero una intervención mala? Buena, buena, pero implicaría un golpe timón importante. Buena. ¿Y es lo que necesita Roberto de la Iglesia? Yo creo que sí, una persona de afuera que está absolutamente limpia. Tú decías, Bartomeu, posiblemente puede ser él o puede ser Monseñor Chicluna, va a saber lo que va a decir el Papa. Pero yo creo que si llega alguien de afuera va a ser, yo creo que va a tener. Yo hoy día en la misma encuesta había, no sé dónde la escuché, que Chicluna y Bartomeu lideraban la encuesta. Entonces, tal cual. Son los dos sacerdotes católicos que encabezan la encuesta como los más creíbles o confiabilidad, si no me equivoco. Confiabilidad. Entonces, yo creo que el Papa también está mirando eso. Yo creo que Chile es un ejemplo para el mundo entero. El mundo entero está mirando a Chile. El Papa tiene 3 grandes problemas hoy día. Tiene Chile, tiene la reforma de la curia y tiene el sector más conservador que lo quiere destronar. ¿Golpes de Estado del interior? No sé si eso no existe en el Vaticano. No, es un Estado, es un Estado. Pero no un golpe de Estado. Son golpes blancos. Sí, pero y a veces ni tan blancos. Pero lo acusan al Papa que se está alejando de la doctrina y son los momentos más conservadores. Entonces, no es un tema menor. Entonces, el Papa tiene 3 blancos abiertos, en la cual Chile hoy día es donde está pendiente todo el mundo. ¿Y qué tipo de...? Porque el tercero en esa encuesta, el primero era Chicluna, el segundo era Jordi Bartomeu, el tercero era Felipe Berríos, que es un sacerdote de vototos, de calle, de población. No tiene ni capilla. No tiene ni parroquia para hacer misa. Vive en un Mediagua. La gente mira, ¿es porque es él o ese tipo de sacerdotes? ¿Qué sacerdote se necesitaría o qué líder para la Iglesia chilena? Para el momento. A ver, ¿qué piensan ustedes? A ver, en primer término yo creo que se necesita alguien que primero cuente con la confianza de la Santa Sede, eso es lo primero, ¿ya? Porque en definitiva aquí se necesita una persona que tenga... Por un lado, línea directa con el Papa. Eso es como decir que se necesita agua para la navegación. No, pero es que, es que cuidado. Poner un arzobispo que no es el caso de Felipe Berríos. Eso quería decir. No es el caso de Felipe Berríos. No cuenta con... No, absolutamente no. Lo mandaron a Burundi por algo. ¿Ya? Entonces, no es el caso de Felipe. Lo mandaron castigados los mismos obispos chilenos. Digamos las cosas como son. Sí, pero si no es con la anuencia del Papa no va a ocurrir eso. Es que no lo mandaron a Burundi porque sí. ¿No es el mismo Papa? Benedicto XVI también se movía, digamos... No, él gozaba de cierta gran independencia, pero al final le terminó pasando la cuenta el oponerse precisamente a los sectores más conservadores de los que habla Roberto. Ahora, el asunto es el siguiente. Como te decía, por un lado necesita contar con la confianza para lograr una reforma relevante, si eso es lo que quiere hacer el Papa Francisco, por un lado, que ya mismo Roberto lo mencionaba, pero por otro lado también se necesita una persona que logre de alguna manera, y yo sé que esto quizás suena un poco perogrullo, que logre amasar confianza suficiente. Dame nombres. ¿Qué es sacerdotes en Chile? A ver, Roberto, Chile mismo, bueno, ahí es más difícil. Yo creo que está difícil, yo creo que el Papa... tiene que jugarse por algún nombre para que nos podamos iluminar un poco. Yo creo que nos vamos a sorprender, así como el Papa sorprendió al cardenal Lesete cuando nombró al obispo Concha. Sí.
Entonces, el Papa es una persona que nos sorprende. Pero antes de eso, ¿cómo construimos confianza? Primero que nada, yo creo que cuando los obispos, los que están hoy día, todos renunciados, empiecen a darle apertura al laicado. Yo creo que hoy día Osorno ha sido emblemática en esto, que ha hecho que un montón de ciudades de dioses del país que estamos reunidos y tenemos una coordinación general. Hoy día el episcopado tiene que mirar al laicado. El Papa hizo 2 gestos que han pasado un poco desapercibidos. Nosotros fuimos invitados a la Anunciatura a conversar con Monseñor Chicluna y con Bertomeu. Fuimos la única organización de laicos. Ahí hubo una primera señal. Luego envía una carta y le vuelve a hacer un repaso sobre el laicado y los obispos todavía no logran entender. En la última asamblea plenaria, ellos ni siquiera nos invitaron. No invitaron a las víctimas. Entonces, cuando el obispo Silva manda esta carta al Papa, yo no sé qué carta le mandó, porque después de la misma declaración que hicieron, yo no sé dónde estamos. O sea, a tu juicio siguen sin entender el fondo del problema. Yo creo que siguen sin entender. El Papa fue súper claro y fuerte. ¿Tú estás de acuerdo con eso? A ver, ¿O tú ves que han avanzado en algo? El Papa está muy impresionado con los cambios. Yo creo que efectivamente falta todavía un gesto importante de parte de la conferencia episcopal. ¿Cómo cuál? Lo que decía Roberto, es un gesto a los laicos en general. El pueblo de Dios. Claro, pero además también hay otro tema. Cuando tú tienes una conferencia episcopal donde todos los arzobispos y obispos, o sea, los arzobispos y obispos están todos renunciados, ¿qué poder real pueden tener? ¿Me entiendes? Tú bien mencionabas, Matías, que son obispos y arzobispos. Estamos de acuerdo. Sí. Hasta que los cambien, ¿ya? Pero en el fondo es lo que llaman los norteamericanos un lame duck, el pato cojo, ¿me entiendes? O sea, en el fondo tienen fecha de expiración. Incierta, pero tienen fecha de expiración. Entonces, realmente lo que ellos hagan no necesariamente lo van a mantener sus sucesores. No van a pasar tan piola. Quiero que me den nombres de sacerdotes u obispos que creen ustedes que cuentan con... Ustedes no los van a nombrar, así que tranquilos, no van a influir en el Papa. Pero ustedes que conocen, en una de esas sí. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Quiénes son? No creo que digan cuáles son los candidatos que se rumorean. No sé, ¿quiénes podrían ser? Esto suena como el que entra papá y le sale cardenal. Sí, pero no hay riesgo aquí porque el Papa no creo que nos esté escuchando ni si nos escucha no vamos a influir en él. Así que no hay riesgo. Pero como ustedes entienden lo que está pasando, para ponerle un nombre y un apellido. Sacerdotes que reconozcamos, o así de difícil está la cosa que no tienen nombre. La cosa está difícil. Sí. Yo creo que no hay personal y yo creo que el Papa lo que va a hacer va a empezar a mirar a las congregaciones. Yo creo que va a empezar por ahí, porque la formación de las congregaciones es muy diferente al clero diocesano. Entonces yo creo que va a empezar a mirar a las congregaciones. ¿Ya? Siendo él parte también de una congregación, o sea, sí, jesuita. Además también ahí hay un tema que tiene que ver con que lamentablemente una parte relevante del clero diocesano es el que ha estado involucrado también en las denuncias de abuso. Más que determinadas congregaciones que también tienen las congregaciones, tienen su... No te digo que no por eso, pero así... Sí. Es una C, como una D. El problema es que además también yo creo, y por eso yo no me atrevo, disculpa Matías, pero yo no me atrevo a dar nombres porque no tengo los elementos de juicio para dar un nombre. Hay que hacer aquí un análisis exhaustivo de antecedentes, ¿ya? Antes de siquiera, creo yo, el Papa, el Santo Padre debería hacerlo, un análisis exhaustivo de antecedentes para estar extremadamente seguro, más allá de una duda razonable, de que la persona que se está nombrando en la silla de obispo y arzobispo sea precisamente una persona a toda prueba, que pase la prueba de la blancura. Con lo que dice Cristóbal, yo creo que el Papa hoy día no se quiere equivocar. Ya se equivocó con Juan Barro en Osorno. Hoy día el Papa está mirando detalladamente a los posibles candidatos. Y por eso un poco la gente siempre quiere como los cambios rápidos. Esto va a ser lento. No puede ser rápido. Y se ha demorado porque los candidatos los van a revisar profundamente. Ahora, todo indica que los que entienden más de esto, de las señales, que puede ser muy inminente lo de Sati. Porque él se aparta del Te Deum, él delega en el vice gran canciller de la Católica. O sea, todo indica que está deshaciendo el equipaje para quedar liberado de responsabilidades. ¿Ustedes lo leen así? Sí, yo creo que Sati no pasa agosto. Sati no pasa agosto. ¿Cristóbal? A ver, no me atrevo a decir eso nuevamente, pero da la impresión de que efectivamente el arzobispo Santiago estaría ya de salida, digamos. ¿Y a usted le parece bueno pero ¿sabes por qué lo digo? Porque recuerda que el 21 de agosto tiene que declarar como imputado.
Entonces, yo creo que el escenario de él está mucho más complejo. Entonces, por eso te digo, yo no creo que alcance a pasar agosto. ¿Y la decisión de automarginarse del Te Deum, ustedes creen que lo enaltece o es la única que le quedaba? Porque pueden Yo no creo que enaltezca ni rebaje a Monseñor Esati. A ver, si tú me preguntas a mí, ¿cómo lo miro yo? A ver, primero creo que era necesario hacerlo desde un punto de vista político, pero al mismo tiempo también desde una perspectiva, digámoslo, pastoral. ¿En qué sentido? El Te Deum ecuménico que se celebra el 18 de septiembre tiene que ser algo que nos reúne a todos, ¿me entiendes? No tiene que ser una cuestión que divide. Y por desgracia, y hay que tomar en consideración esto, y yo creo que esto quede muy claro, Monseñor Esati va a declarar en calidad de imputado. No está condenado, no está aprobado aquí, y es sobre un delito presunto, en primer término. Y eso implica presunción de inocencia. ¿Ya? Entonces, tomando en consideración eso, Monseñor Esati es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Tomando esos elementos en consideración, a pesar de eso, es mejor que se haya restado del Te Deum para bajar 4 grados la temperatura y prudencia, que es lo que debió haber hecho. Pero además también, como es arzobispo dimisionario, también es bueno que se vaya restando de sus obligaciones en forma paulatina para que dé paso a lo que el Santo Padre determine para el nuevo arzobispo Santiago. Roberto, ¿qué te pareció a ti para ir terminando esta automarginación? Yo creo que era lo más prudente cuando se anuncia la llamada a declarar a Monseñor Esati ante la Fiscalía. Yo fui una de las primeras personas cuando me entrevistaron que dije que esto se podía transformar en un problema político. Y así fue. Y así fue. Entonces, se venía el Te Deum y era súper complicado, yo creo, más para él que la visión que iba a tener la gente. Además que Esati no es muy querido, entonces, presidiendo el Te Deum... Podía haber algo fuera del libreto y evitarlo. Roberto, Juan Cristóbal, muchas gracias por estar aquí, ayudándonos a entender más los devenires de una institución, insisto, tan arraigada a la sociedad chilena, por muy mal momento que esté pasando. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una pausa, volvemos y vamos a hablar de Argentina, con alguien que lo conoce muy desde cerca, para tratar de leer entre líneas la cultura argentina. ¿Será que una sociedad como la Argentina, como se dice muchas veces, tiene la corrupción en el entramado social, en la cultura de un país? Cuesta creerlo, pero a la vuelta vamos a tratar de hablar sobre esos temas, sobre la corrupción K. Ya seguimos en esta vía pública. Argentina nos convoca, Argentina nos tiene atentos porque habíamos escuchado de casos de corrupción, investigaciones que, claro, que tocaban de cerca a altas autoridades, pero lo que hemos visto en los últimos días a los propios argentinos los tiene boquiabierto. Esto de los cuadernos, según dice el fiscal Stornelli, por ejemplo, dice que algo así no habían visto nunca. Rosendo Fraga, un analista político muy reputado en Argentina también, en sus largos años no había visto algo de este nivel. Y él pretende o él cree que lo que está por verse puede ser incluso más grande que lo que hemos visto ahora. Bueno, tenemos a Pablo Lacoste, que es académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago y es argentino. Entonces, claro, la mirada es distinta. Pablo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, un gusto estar con usted. ¿Cómo puede ser que alguien diga que la sociedad argentina o en la sociedad argentina la corrupción ya es parte de la cultura? Eso puede ser así, porque alguien que es argentino puede contestar eso solamente. Mire, Carlos Nino escribió un libro titulado Argentina, un país al margen de la ley. Es un abogado muy representativo. Y lo que ocurre es que acá hay que entender esto que pasó hace 500 años, ¿no? Porque el Reino de Chile fue creado por el Imperio Español con una estructura legal muy rigurosa que organizaba la sociedad. Pero el Virreinato del Río de la Plata nació con un problema de la cultura legal, porque el rey de España cerró ese puerto. Entonces, un puerto que naturalmente tenía que fluir y generar comercio, el rey lo prohibió. Entonces, esencialmente tuvieron que transgredir la ley y hacer el contrabando, si no, no era viable la gobernación del Río de la Plata. ¿Te cree que por ahí es el origen de...? Claro, entonces, si usted no hacía contrabando, no podía funcionar. El Imperio Portugués funda la colonia del Sacramento en la otra banda del Río de la Plata para hacer contrabando con Buenos Aires.
Y así se fue cultivando una cultura de la transgresión permanente de la ley como vía de supervivencia. Algunos dicen que la influencia, y que me perdonen, pero de la mafia, porque la colonia italiana fue muy fuerte, ¿tiene algo que ver esa cultura de algún sector de Italia o también es mito urbano? Bueno, no necesitamos la mafia italiana. La cultura italiana por sí misma también es una cultura de la transgresión, de la alegría de vivir, de vulnerar las normas y divertirse. Y la situación actual de Italia, teniendo el partido más popular, que es el partido de un payaso, nos muestra esto también. Entonces, si de la base española, que hacía del contrabando un estilo de vida permanente, le agregamos la presencia de 3 millones de italianos que se fueron a vivir a Argentina como inmigrantes, se fue generando una... ¿Qué influyó? Claro. Llegar de ahí a que tengamos ministros de Obras Públicas lanzando maletines con millones de dólares por arriba de un muro, o el presidente de la República o su mujer, presidente y expresidente, recibiendo un remis o un taxi con maletas con billete, ya es un extremo ridículo, burdo. Bueno, sí, claro, efectivamente acá estamos en un extremo, ¿no? Pero también en un clima de colusión permanente entre empresarios y políticos que es propio de toda América Latina. Eso sí. Esto lo hemos visto en Perú, que tiene expresidentes que fueron echados y están presos, perseguidos por la corrupción, en Colombia, en México, en Chile mismo, en Brasil. Entonces acá hay algo que es a escala continental, o sea, toda América Latina está sacudida por esta tendencia a la colusión entre los grandes empresarios y los gobernantes, los políticos. Ya, o sea, ¿usted no ve en Argentina algo particularmente preocupante ahora? Bueno, digamos, yo creo que más que preocupante esto es muy sanador. Que haya aparecido este cuaderno es muy sanador, porque entonces nos vamos a sacar de encima. Esto es como cuando el gobierno militar argentino tocó fondo, cuando abusó al extremo de los derechos humanos y llegó a la vergüenza con la derrota de las Malvinas. Argentina con eso se sacó de encima 50 años de sucesivos golpes militares y dictaduras que seguían que fueron destruyendo el andamiaje institucional. Hicimos el nunca más, se terminó el militar como un actor permanente en la política. Y ahora esto va a servir para hacer el nunca más en la corrupción. Mire usted, o sea, usted podría hacer la analogía con lo que significó las Malvinas para Argentina, los cuadernos K. Sí. A ese nivel de muy profundidad, sanador. el golpe es tan fuerte. Sí, es doloroso, pero es sanador. Hasta que usted no se choca contra una pared, usted no reacciona y no deja de manejar como un loco por la carretera. No sé si se entiende, pero nunca me había escuchado esa analogía, que el golpe ha pegado o ha calado tan profundo. Claro, porque esto es transversal. Entonces, así como la Malvinas desprestigió y la violación de los derechos humanos a los militares de todos los sectores, esto está, digamos, destruyendo a los grandes empresarios y los políticos de todos los sectores, porque la mayoría son K, pero también está Calcaterra, que es el primo de Macri, e indirectamente el padre de Macri, y o sea, ese grupo de empresarios ricos que justamente prosperaron con estos acuerdos, con el Estado, Monsanto, Coimas. Ahora, eso desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la justicia, porque estamos viendo un juez como Bonadío, que ha sido particularmente persistente, contumaz dirán algunos, pero muy valiente en enfrentarse, un fiscal como Stornelli que tiene, y lo dijo anoche en una entrevista, tiene en la cabeza a Nisman, que lo mataron un día antes de declarar. Pero tenemos también a Ollarvide, un ex juez que está siendo investigado. Entonces, ¿también va a ser sanador para una justicia que no tiene credibilidad en la sociedad? Mire, la justicia ha sido otro de los cómplices necesarios de toda esta fiestita de corrupción. A cambio de hacerse los mudos y los sordos, los jueces en Argentina han logrado privilegios extraordinarios. Por ejemplo, no pagar impuestos. Ellos no pagan el impuesto a la renta, tienen sueldos altísimos y no pagan ese impuesto. ¿Por qué? Porque es parte del arreglín. ¿Los jueces de Argentina no pagan impuestos? No, el impuesto a la renta no lo pagan, ganando fortuna. Y además muchos de ellos se han enriquecido en forma extraordinaria, como el caso de Ollarvide, él es como el emblema máximo, pero hay muchos que han tenido esos privilegios. Y ellos fueron cómplices, incluso la Suprema Corte de Justicia. Si el Senado de la Nación es un aguantadero de delincuentes con la presencia de Carlos Saúl Menem ahí, que está condenado por corrupción, sí, pues.
Eso es una mezcla entre la actitud de los senadores peronistas que lo encubren en nombre de los fueros que tienen los senadores, pero también de la Corte. Porque, ¿qué argumentan los senadores peronistas? La condena contra Menem todavía no está en firme porque ha apelado a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte no trata el tema. Para poder permitir el argumento ese. Claro, entonces, ¿qué pasa? Menem dejó de ser presidente hace 20 años y sigue siendo senador y estando libre a pesar de todos sus delitos y su corrupción. ¿Y el pronóstico de futuro usted en Argentina respecto, un futuro inmediato, por ejemplo, qué va a decir la bancada peronista en el Senado a ver si permite los allanamientos a las oficinas de Cristina? Mire, parece que los allanamientos los van a permitir. El tema es si van a dejar que ella siga siendo senadora o que vaya presa. Porque convengamos que si hay 18 personas presas en este momento por la corrupción de estos cuadernos, y el jefe de los 18, el beneficiario directo, el que daba las órdenes, el que coordinaba y el que recibía la plata en su casa, es Cristina, es ridículo, es imposible de explicarle al mundo, porque esta es noticia mundial, sí, claro, porque ella sigue estando libre. ¿Y usted cree que va a terminar en la cárcel, Cristina? Bueno, ¿usted se la imagina? Bueno, acá hay que ver si los jueces dejan de ser cómplices del poder. ¿Y qué pasa con el peronismo? Si el peronismo decide la lealtad por Cristina, que fue su jefa durante 20 años... El peronismo y kirchnerismo ya no son lo mismo. Bueno, por eso. Entonces hay una rama del peronismo que quiere diferenciarse del kirchnerismo. Massa, por ejemplo. Claro, pero Massa fue el primer ministro de Cristina. Sí, pero se ha descolgado. Claro, se ha descolgado, pero todos ellos se nutrieron y se beneficiaron de ese magma. Entonces, le deben lealtad a ella. Los peronistas son muy leales entre ellos. Fíjense, muchos peronistas acá encubrieron a Menem 20 años en el Senado. ¿Y cómo podría afectar a la elección presidencial que es el 2019, ¿no? La eventual reelección de Macri? ¿Puede cambiar el curso de los hechos? Mire, acá van por dos lados. Por un lado, la economía de Macri va floja, va mal. Tiene la inflación alta, 32% anual, la economía se va enfriando, recesión, está todo mal. No ha demostrado capacidad de manejar la economía. Entonces el pueblo tendería a no votar la reelección a Macri. Por otro lado está el peronismo. Pero el peronismo ahora está en una decisión brutal. ¿Qué hace? ¿Le suelto la mano a Cristina y dejo que vaya presa? ¿O la encubro y pongo en riesgo las elecciones del año que viene? ¿Y cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que usted que conoce desde adentro de la sociedad argentina? Y el peronismo, que es un mundo, un océano para comprenderlo, de profundidad, de diversidad. Bueno, hasta ahora el peronismo siempre ha mostrado una lealtad tremenda. Entre ellos se cubren siempre. Entonces, si el peronismo rompe esa tradición, sería un punto de inflexión jamás visto hasta el momento. Ahora, tenemos un contexto que puede producir el cambio y el fiscal Stornelli era optimista. Esta ley del arrepentido, que es el arrepentimiento eficaz o la delación compensada, pero en fin, la ley del arrepentido puede generar el incentivo a que alguien diga, mire, yo le voy a contar la verdad. Y ya está empezando a suceder. Entre los empresarios se han quebrado 3. Sí. Entre el grupo de Centeno ya se quebró él. En fin, han hablado varios. ¿Usted cree que puede pasar en el peronismo esto? A ver, el peronismo tiene mucha más resistencia. Ellos están probados en la militancia, son leales a muerte, saben que toda su carrera política se basa en el principio de la lealtad. No son tan frágiles como los empresarios. Entonces los empresarios hablan rápido porque no aguantan estar un día en prisión, porque en su imaginario eso no está, esa lucha, esa fricción, eso sacrificial no está. En el peronista sí. Por eso fue muy astuta la justicia argentina de aplicar el mismo criterio que en Brasil. Si yo tengo preso al empresario, el empresario rápidamente va a cantar. Y es lo que está ocurriendo, porque se mueren de horror. Ahora, ¿cómo va a reaccionar el peronismo? En una de esas el alma peronista se despierta, como en algunos momentos el peronismo sí tuvo momentos lúcidos en los años 80, cuando hizo una renovación, cuando surgió la estrella de José Octavio Bordón, que actualmente es el embajador de Argentina en Chile. Él lideró un peronismo republicano, ejemplar, realmente extraordinario. ¿Chacho Bordón no es?
José Octavio Bordón. Así le dicen, ¿no? Pilo Bordón. Pilo Bordón. Claro. Entonces, quizás pueda surgir un movimiento dentro del peronismo que lo renueve, que lo oxigene y que se saque de encima a toda esta lacra de gente corrupta. Y eso podría ser también muy positivo para la O sea, en una de esas se le revierte a Macri lo que algunos dicen a buenas y a primera voz. Con esto se saca a los peronistas de encima, va a ganar la reelección. Usted dice, no, un momento, puede generar un recambio. Ahora, queda poco tiempo, pero un recambio efectivo, ¿no? Claro, pero es que el peronismo tiene una oportunidad histórica de renovarse rápidamente. Y la sobrevivencia en política sabemos qué eficiente es. Claro. Así está el escenario argentino, muy complejo. ¿Usted también cree que lo que pueda venir incluso sea más impactante de lo que ya hemos visto? Y sí, porque los empresarios se mueren de miedo. Se mueren de miedo y se están mandando al frente unos a otros, porque para que a usted poder acogerse a la delación compensada, y tener los beneficios, claro, usted tiene que delatar a alguien que está arriba suyo. Entonces, los cabezas tienen miedo que alguien les gane, llegue antes y entregue al juez información. Entonces, si ellos pues no tienen nada valioso para darle al juez, el juez no los puede perdonar. Están haciendo fila para confesarse. Pablo Lacoste, desde Argentina, de la comprensión social profunda de Argentina, nos cuenta lo que sucede. Le quiero agradecer mucho por estar aquí esta noche en Vía Pública y seguimos atentos a un tema que, dicho frívolamente, entretiene porque es muy impresionante lo que sale, pero también preocupa y duele que a un país y a una sociedad le suceda esto, porque al final lo que se traduce es en pobreza, lo que se traduce es en un lastre para el desarrollo. Y vemos la evolución de Argentina histórica y uno no entiende por qué a principios del siglo XX eran de las economías más ricas del mundo y hoy día tienen una realidad muchísimo más compleja que otros países pobres. Así que, Pablo, gracias por estar aquí. Gracias. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a ver qué respondieron ustedes mismos a la pregunta respecto al tema de la iglesia. ¿El sucesor del cardenal Riccardo Sati deberá ser extranjero? Sí, es lo apropiado, podrá ser una respuesta, o no, debe ser chileno. Hacemos una pausa en Vía Pública, ya volvemos. Resultados a la pregunta a la cual los invitamos respecto de la sucesión del cardenal Sati. ¿Le parece que debe ser un chileno? ¿Le parece que debe ser un extranjero? Sí, lo apropiado, fíjese, es que sea un extranjero, dice un 25%. En cambio, la gran mayoría, el 75%, cree que debe ser un chileno. Ahí está la respuesta de nuestros televidentes que participaron a través de nuestro fanpage. Veamos qué es lo que tiene nuestro portal de noticias. La Comisión Mixta del Senado despacha proyecto de ley de identidad de género. Luego de varios meses de discusión, ahora la iniciativa deberá ser votada en el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Quiere profundizar en esta noticia? 24horas.cl, y tiene muchas otras noticias, videos en un completísimo portal de noticias y contenidos. Veamos qué pasa con el tiempo, qué temperatura, 10,2 grados. Para lo que hemos visto semanas anteriores, está muy agradable. 10,2 grados a esta hora. ¿Qué sucederá mañana y pasado? Fíjese que 15 parcial será la máxima y el miércoles un despejado con 20. Esto francamente ya primaveral, nos estamos poniendo optimistas, pero 20 grados la máxima para el miércoles. Y ahí está. Y antes de terminar recordamos a Sir Elton John con Don't Go Breaking My Heart. Composición del británico de 1976 que interpretó con Kiki Dee. La importancia de esta canción es que de cierta forma, según los expertos, marca el despegue de Elton, de este intérprete, de Sir Elton John. Este entonces joven, carismático artista británico. Ese mismo año, un día como hoy, Elton John alcanzó su primer número 1 en el Billboard, precisamente con este tema que está escuchando. Es un clásico de aquellos, ¿no? Hazaña que no volvería a conseguir hasta 14 años después. Entonces, con Don't Go Breaking My Heart de Elton John, nos despedimos. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao. Stop.